mucho el estar aquí con ustedes aprendiendo. Gracias, Y doctora. bueno, Y espero. nosotros, yo soy el primero en esa fila de aprendizaje. Créame que cada sesión uno aprende algo de los colegas, ¿no? Siempre hay ideas que uno dice, ah, mira, no lo había visto, no lo había pensado, ¿no? Entonces, sí, es Sí, muy, muy, pero muy bueno, grato, ¿no? haciendo mi mejor esfuerzo, a ver, espero No, cumplir hombre, sus doctora, al contrario. expectativas. Si no, bueno, estoy abierta a todas sus opiniones y su retroalimentación, por Y supuesto. los Con agradecemos todos muchísimo nosotros gusto. porque créame que sí tenemos mucho siempre que aprender y de usted muchísimo más, ¿no? No, no, no. Doctora, pregunta, ¿usted es quien inicia o comienza? Ah, la doctora No, Gisela, entonces esperamos no, un segundito. la doctora, este, Giselle. sí, Carla, es quien inicia, ella da el primer capítulo y yo el segundo. Ah, fantástico. Sí, Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Me da buenas un gusto tardes. saludarlos. Yo puedo presentar, maestro, como usted me diga. Es que acá tengo. Ah, todavía no entramos a la sesión. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, es mi micrófono ese que está abierto para poder hablar y para que me escuche la doctora Marquín. Sí. Pero antes de que usted nos dé el acceso y nos da. Sí. Ah, bueno, entonces, doctora Marquín, aquí empiezo y ya después, ya. Ya le estamos Sí, asistiendo. Gracias, doctora. no, no, al contrario. Yo pensé que ya había agarrado. Muy buena tarde a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarles y de verdad que hoy pues nos engalana, estamos muy muy contentos porque tenemos la participación de dos muy distinguidas y queridas profesoras de aquí de la facultad, distinguidas académicas, ¿no? Que nos acompañan en esta sesión. Está la doctora Giselle Uribe Marchand y está la doctora María del Socorro Marquina Sánchez, quienes tendrán a su cargo esta sesión para poder desarrollar lo que corresponde a los capítulos primero y segundo de este libro que ahora leemos, que es Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, ¿no? Permítame decir muy brevemente las razones entre las cuales, pues, por qué elegimos esta obra de la doctora de la Cortina, ¿no? Porque uno, nos parece que la inteligencia artificial es algo que se tiene que debatir, se tiene que conocer, se tiene que comprender, tiene que estar presente en la discusión filosófica, en la discusión jurídica, dado que es algo que empleamos, estamos relacionándonos cotidianamente con ello y bien a bien trae implicaciones éticas necesarias, ¿no? Hay demasiadas cosas que pensar y que repensar y hacia dónde redirigir o reorientar o tratar de indicar que tengamos que conducirnos en esto de la inteligencia artificial. Así que qué mejor que hacerlo, por supuesto, de nuestras dos distinguidas académicas de nuestra Facultad de Derecho, para comenzar, con las doctoras María del Socorro y la doctora Giselle, yo les daré el uso de la palabra ya en breve. Comenzaremos primero que tendrá el uso de la palabra la doctora Giselle y después la doctora María del Socorro. Así que sin mayor dilación por parte de un servidor, les agradezco su amable atención. Querida doctora Giselle, tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Les agradezco al maestro Jimmy Alberto Montero. Les agradezco a la audiencia, por supuesto a la doctora Zona Venegas, que abra estos espacios para que podamos interactuar entre los dos maestros, para que podamos compartir experiencias, conocimientos y muy, muy importante esta parte de la análisis de un libro de una autora que es presente, que es vigente para ver sobre su pensamiento y su forma de compartir conocimientos y todo esto que nos lleva a estar reunidos en este momento. Antes que hablar sobre su libro, yo compartí ayer con el maestro Jimmy que es muy importante que no olvidemos que somos seres sociales y que en ese orden de ideas nosotros necesitamos una comunicación y un contacto constante, visual, necesitamos un contacto de tacto, de sentido, de sentimientos, de emociones, de pensamientos y por eso es así que nuestra especie llegado hasta este momento a través de los años. Entonces,
Yo sí estoy apoyando la inteligencia artificial, pero no exactamente en términos de ética y moral, pero hay en otras cuestiones, pues ya lo veremos más adelante, pero hay otras cuestiones en donde sí es muy útil, por ejemplo, en materias de comercio exterior, que sea una forma utilitaria como se use para un progreso de las economías de los países. Volviendo a esta materia, a este tema del día de hoy, a este análisis del libro, voy a compartir una pantalla en reconocimiento a los autores que la doctora Adela Cortina señala. Voy a compartir un poco de su pensamiento, un recordatorio, porque sé que ustedes conocen perfectamente la trayectoria de todos los autores que la doctora Adela Cortina señala, pero solamente es como un recordatorio y un reconocimiento a su trayectoria como la parte humana. Entonces voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si está siendo compartida. ¿Dónde está la copia? No, ¿ya? ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, el capítulo que voy a exponer es el capítulo 1, que se llama Lo que nos hace humanos. Justo. Entonces, hablando de la autora, bueno, recordando que ella es una autora española en 1947 y es filósofa. Actualmente se desempeña como directora académica y catedrática emérita de Ética y Filosofía en la Universidad de Valencia. También sobre ética habla siempre sobre la fundamentación como la aplicación de la ciencia y la tecnología, habla de temas de bioética, neuroética, la aplicación a la economía y la empresa, la política, sobre el desarrollo humano y sobre la educación. Y los medios de comunicación y las profesiones, que ahorita los medios de comunicación también señala la autora, vamos a ver más adelante, que han sido han marcado la pauta para manipular más la información o transferir la información más rápido y a veces no de manera veraz. Entonces, en cuanto a la filosofía política, también trata cuestiones sobre ciudadanía, democracia, desarrollo humano, globalización, neuropolítica, entendiendo que somos un mundo, pues, interconectado, además de regionalmente en nuestros países cercanos, pero también interconectado por los medios de comunicación, interconectado por los sistemas de Internet, de red y todo esto que nos hace más cerca a cada uno de nosotros, no importando los usos horarios. Entonces, la doctora escribe de su pensamiento la ética procedimental y la ética del discurso, que ya se han hablado en otras sesiones, habla en cuestión de la ética del discurso sobre Habermas y el deontologismo kantiano, en donde señala que todo ser humano es valioso en sí mismo y tiene una dignidad y un precio. Entonces, bueno, es como el enfoque o la perspectiva que es más o menos atiende a nuestra época, a este momento que estamos viviendo, es cómo establecer las normas morales y que sean normas justas y cuál es el enfoque que le da o la simetría o el consenso que le dé para ver los valores o para fundamentar los valores en una sociedad que es pluralista. Y en cuanto a la ética del discurso, se apoya sobre el diálogo, la argumentación y propone una norma justa si todos los afectados aceptan sus consecuencias en una situación de diálogo igualitario y racional. Igual promueve la ética mínima como las normas sociales, la forma de ver el civismo, el orden, que el civismo genera un orden común, pero también una conciencia, que de eso también lo cuestionaba yo el otro día, que en cuanto se lleven a cabo las normas y la ética y la moral, es cuando nosotros seamos más conscientes de nuestros y responsables de nuestros actos y que las acciones de dominación o de poder no sean enfocadas solamente en un sentido de estar encima sobre el otro, sino en una forma de empatía y de humanidad y de mejor relaciones entre todos los seres humanos. Ella tiene su trayectoria, bueno, pues también esta es la trayectoria y reconocimientos, estos son sus obras destacadas, realmente la obra que estamos compartiendo el día de hoy.
se llama Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, que es su obra más reciente, este es del año 2024. Hablando de Ian McEwan, él es un autor inglés bueno, tuvo una formación militar. Su obra, donde la autora de La Cortina señala, su obra es Machines Like Me o Máquinas como yo, y es una novela reciente también, y tiene una influencia porque aquí marcando su formación militar y su experiencia que estuvo en Singapur y Libia, entonces él desarrolla una pasión por la literatura, estudia también escritura en la Universidad de Sussex y en East Anglia, y bueno, pues es conocido por sus narrativas psicológicamente complejas, y bueno, también explora sobre la psicología humana y el impacto de eventos históricos en la vida privada. También alcanzó el mundo de reconocimiento literario por su creación de relatos, ajá, y premios también ha recibido. Sus obras destacadas, aquí las tenemos, son algunas de sus obras también destacadas, y la más reciente es la que estamos atendiendo el día de hoy, que se llama Máquinas como yo. Hablando de Alan Turing, pues sabemos que también ha sido un grande a través de la historia. Alan Turing fue matemático, lógico informático y además criptógrafo, filósofo y biólogo. También tenemos una aportación importante sobre la informática moderna y de la inteligencia artificial. Y bueno, pues fue tremendamente, yo quiero omitir decir que yo comparto sobre la experiencia de vida de ellos, en parte además para reconocer la parte humana y no la parte de las máquinas, sino también para ver la razón por la cual escriben los autores o cuál es su formación y la trascendencia de sus actos en la vida real. Y es muy importante que conozcamos sobre su propia experiencia de vida personal. Entonces, hablando otra vez de Turing, vemos que él fue el que descubrió sobre la máquina Enigma, que fue utilizada por los nazis o por los alemanes, y descifró los códigos. Entonces, Turing también realizó cálculos matemáticos. Turing desde 1936 ya maneja los algoritmos, que son los que se usan actualmente en la inteligencia artificial. Bueno, en 1950 propone un criterio para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente e indistinguible del ser humano, que es algo de lo que voy a hablar un poco más adelante sobre el autor. Y estudió también biología matemática sobre morfogénesis mediante modelos matemáticos que forman patrones naturales como los rayos las rayas de las células. También el otro autor del que nos habla la autora es Herbert George Wells, y es considerado también uno de los padres de la ficción. También fue político, escritor, novelista, periodista, sociólogo británico, y bueno, también de joven su influencia la tiene porque sufre un accidente que lo deja en la cama incapacitado por un tiempo, y es donde se aficiona por la lectura y empieza a hablar sobre temas de lectura. Él cimentó su visión darwiniana de autor que también maneja la autora Cortina, y de la ética, y bueno, también es fundador del Royal College of Science Association, y también contrajo tuberculosis, y él en su obra La isla del Dr. Moreau narra sobre el náufrago y descubre que un científico realiza crueles experimentos como la vivisección, que es seccionar una parte del cuerpo humano para transformar o del cuerpo de animal para transformarlos en híbridos humanos. Entonces, aquí está lo que es la vivisección, recordando un poco los conceptos, y ha sido históricamente utilizado para experimentación invasiva practicada a lo largo de la historia, tanto en humanos como en animales. Entonces, bueno, esta práctica ha evolucionado con el uso de la anestesia y las tecnologías de imagen no invasivas. Recordemos aquí también otro paréntesis, no sé si tengan conocimiento que se han tratado de imitar el cuerpo humano, y ha sido una tarea bastante ardua y compleja. Han intentado trasplantar el corazón de un cerdo y la persona no ha
podido sobrevivir por un tiempo prolongado. Han intentado trasplantar, un italiano intentó trasplantar la cabeza de una persona, un neurólogo, que tampoco pudo ser posible. Tenemos avances en genética, en ingeniería genética, pero todavía unas fallas. También intentaron en Estados Unidos generar un vientre de un cordero, perdón, ¿cómo se llama? Un, una, no, una bolsa de esta donde tienen a los bebés, ¿cómo se llama? Una placenta para que, Vientre artificial. ajá, un vientre artificial, una placenta para que pudiera desarrollarse el animal y obviamente no prosperó. Ante estos antecedentes, pues vemos todavía la limitada o la insondable capacidad del ser humano de poder imitar la máquina perfecta que es el humano, que obviamente no puede ser sustituible de ninguna manera por el hombre, por una máquina. Y también aborda aspectos éticos como la crueldad, la evolución y la intervención humana de la naturaleza. Aquí tenemos uno de los grandes autores, biólogos, Darwin, que también menciona la doctora Cortina. Habla sobre el origen y la evolución de las especies, sobre la selección natural y bueno, pues ya tenemos esta parte de la selección natural que propone individuos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia de la especie para transmitir sus ventajas a su descendencia. Y bueno, pues esta selección natural sigue presente en nuestra época, en este momento, porque bueno, pues dada la población que somos en la actualidad en el mundo. Isaac Asimov también habla sobre, él nació en Rusia y es el padre de la ciencia ficción mundial y él es el que acuña el término de robótica, perdón, para definir la ciencia de la automatización y predice varios aparatos tecnológicos como los coches sin conductor y las videollamadas que en la actualidad ya tenemos en varios países y aquí también en algunas empresas coches sin conductor y bueno, lo de las videollamadas, cualquiera de nosotros puede realizar una videollamada en tiempo presente. Y fue exactamente Asimov un visionario de la tecnología y un futuro humano, además un avance a las formas de ver que aporta bases científicas y muy sólidas a su literatura al sentar las bases de la robótica. Él habla en cuanto a las bases de la robótica en tres leyes de la robótica y en psicohistoria y en su divulgación. Destaca en explicar conceptos complejos de química, física, astronomía de manera accesible en unas obras como la guía de la ciencia para el hombre inteligente. Por último, tenemos a Kipling, que también es un autor muy conocido, periodista, escritor, poeta y cuentista británico. Bueno, nació en otro país, pero es británico, que tiene la aportación. Y le sirve de inspiración para sus relatos, cuentos y celebración más bien, la celebración del imperialismo británico, sus relatos y poemas sobre los soldados británicos en la India y sus cuentos para niños. Es considerado un innovador en el arte de cuentos y en sus libros infantiles son considerados como clásicos. Él fue premio Nobel y ha rechazado honores. También aquí están algunas de sus obras destacadas. Y por último, el autor que señala la doctora Cortina es James Gibbs, que también fue inglés, o sea, tiene mucha influencia la doctora Cortina en autores ingleses, y habla sobre sus avances en tecnología asistiva para personas con discapacidad severas. Ayer platicábamos el maestro Jim y yo sobre la actividad cerebral que ahora se puede generar, el contacto a través de un chip que se introduce en las personas para poder, personas discapacitadas para poderse comunicar con las demás personas a través de un equipo de cómputo. Y también permite James Gibbs a personas con parálisis o dificultades motoras graves puedan interactuar en el mundo a través de la tecnología. Vemos el ejemplo de nuestro autor también inglés, ¿cómo se llama? Nuestro autor inglés que conoció que tenía tuberculosis, tenía más bien esclerosis lateral amiotrófica, un autor inglés, a ver si me recuerdan, que acaba de fallecer, astrónomo,
Stephen Hawking, me recuerda el maestro, Stephen Hawking, y bueno, vemos que él ya tenía unas formas de comunicarse porque su mente la mantenía intacta. Sin embargo, la ciencia nunca alcanzó a poder, a Stephen Hawking nunca alcanzó a poder reversarle o detenerle el deterioro progresivo de su organismo. Entonces, lo que quiero decir antes de empezar, bueno, y este autor, James Gibbs, tiene sus avances como Eagle Eyes, que utiliza electrodos alrededor de los ojos para rastrear el movimiento, permitiendo al usuario controlar el cursor del mouse o una pantalla de una computadora simplemente mirando. Tiene también lo que es la cámara mouse, que es una evolución tecnológica para utilizar una cámara web para rastrear el movimiento de la cabeza o cualquier parte del cuerpo con el puntero del mouse. Y también tenemos gramática de formas, que es Grammars. En 1970 inventó junto con George Steiny este sistema para generar diseños geométricos en el cual ha tenido un impacto en la computación aplicada en la arquitectura y en el diseño. Entonces, como ven, ha sido una fuerte influencia de la doctora, de la doctora Cortina, basada en todos estos autores y usando las referencias literarias de todos ellos. Y bueno, a través de toda esta aportación que le dejan en su pensamiento es cuando ella escribe este libro y se cuestiona sobre si la inteligencia artificial es un instrumento del servicio humano o un reemplazo que podría acabar con el antropoceno. Advierte sobre el eclipse de la razón comunicativa en una sociedad que está tecnologizada, donde la razón estratégica domina, amenazando la democracia y la veracidad, lo que les comentaba en un principio. Sí estamos interconectados, pero qué clase de información es la que recibimos, porque cualquiera de nosotros con un smartphone puede transmitir cualquier información, o con las redes sociales puede transmitir cualquier información, y cómo es que la información pueda ser veraz o no veraz y sea utilidad para las sociedades, o sea, está amenazada porque está siendo manipulada. Entonces, aquí tenemos los contrastes. La autora señala la incapacidad en este capítulo primero, señala la incapacidad de las máquinas para entender mentiras, que es un aspecto muy importante de los, solamente atiende a los seres humanos. Obviamente, máquina, sí, quien desarrolla el algoritmo para generar una máquina, obviamente es el ser humano. Y además necesita, si es en cuestiones médicas, como hablaba hace un momento, necesita de capacidad. El médico para transferírselo al ingeniero, porque estamos viendo la dualidad de profesiones, de ingeniero en sistemas, y que además tenga que ser médico, y eso lo encontramos en muy pocos casos, ahora cada vez más frecuentes, pero sí necesitaba el médico transferirle información indicada, adecuada al ingeniero para que pudiera desarrollar el algoritmo, para que pudiera ser útil. Esto conlleva un trabajo obviamente muy técnico y muy especializado para que pueda ser próspero. Entonces aquí tenemos la incapacidad de las máquinas para entender mentiras, las referencias literarias y éticas, cuestiones cruciales sobre la inteligencia artificial que ya hemos hablado, bueno, ya han hablado en otras sesiones sobre la moral, sobre la ética y bueno, sobre la conciencia, que es muy importante. Diferencias ontológicas entre humanos y máquinas, nociones estéticas y del sentido moral y cuidado de la palabra y la democracia. Bueno, incapacidad de las máquinas para entender incapacidad de las máquinas para entender las mentiras se inicia con la cita de Kipling, la novela de McEwan, destacando que las máquinas carecen de discernimiento entre verdad y engaño, que es una cuestión esencial para la razón comunicativa. Entonces, se eclipsa en favor de la estrategia amenazando lo que es la democracia. Entonces, entre verdad y engaño puede existir, podemos transitar por la persuasión. Entonces, podemos ser persuadidos en cualquier momento todos los seres humanos, en especial así es como parte del sistema y muchos padres enseñan a sus hijos que si no comen las verduras no van a crecer, o que si no comen la espinaca no van a crecer, y bueno, pues eso exactamente no depende de la alimentación, ¿verdad? Sí es un factor, pero depende de otros factores genéticos, la estatura de los seres humanos. Y diferencias ontológicas entre humanos y máquinas, analiza si la inteligencia artificial puede tener inteligencia humana, o sea, conciencia y autonomía. Ajá, como lo hemos comentado, es algo muy profundo
que requiere un análisis, yo creo que de un curso de muchos años. Todavía no se decide la ciencia, la psicología, la psiquiatría y las demás ramas de conocimiento, tanto naturales como sociales. No se deciden exactamente en qué momento pueda ser la conciencia un factor determinante para la acción o el actuar de todas las personas, o estemos condicionados como el perro de Pavlov o sistematizados para que podamos actuar de una u otra forma, o para que podamos interrelacionarnos entre los seres humanos, porque es un aspecto muy importante. Para poder ser aceptado muchas veces por una sociedad, pues nosotros nos adaptamos a la forma en la que las demás personas están actuando para poder pertenecer a un grupo, y eso depende de la conciencia o no, no sé, ya lo analizaremos, ya pueden preguntarlo al último de mi participación. Y la autonomía, pues evidentemente no creo que la inteligencia artificial pueda suplir la parte de la autonomía. Y usa como ejemplo a un Adán, que es un humano sintético, para cuestionar si son instrumentos o sustitutos del Homo sapiens, determinado por el antropocentrismo. Eh, También recurre a la isla del Doctor Moreau, la obra, para mostrar el fracaso de hominizar animales mediante moralización artificial, y a las leyes de Asimov para debatir una ética para las máquinas. Ciertamente hay una diferencia muy notable que nosotros lo sabemos perfectamente entre los animales humanos, que es el raciocinio, que es la mente, ajá. Pero la mente también conlleva sentimientos, emociones, que no quiere decir que sea probado que muchos animales tengan sentimientos, por supuesto, emociones. Cuando muere un elefante, le hacen honor los demás elefantes cuando ya está fallecido sobre el piso. Y bueno, eso quiere decir, es una muestra representativa de sus sentimientos. Entonces, que hasta dónde llega esa clase, ese momento de diferencia entre los humanos y los animales en cuanto a sentimientos, en cuanto a la percepción de sentimientos y del exterior, de los impulsos o de lo que vemos en nuestro exterior, para interiorizarlo, es algo complejo de explicar. Premoniciones entre estéticas y sentido moral, obviamente se basa en Kant y Darwin, como lo había mencionado al principio, y argumenta que la moralidad requiere un cuerpo humano y disposiciones naturales como el sentimiento moral, la conciencia, el amor al prójimo y la estima, que son inexistentes en las máquinas. Yo se los dejo también en el tintero, si podría haber empatía entre las máquinas, o si pudiera capacitarse o generar en una máquina una clase de sistema, una forma de empatía o sentimiento o humanidad en una máquina. Bueno, ustedes me lo dirán al final, me lo compartirán al final. Cuestiones cruciales sobre la inteligencia artificial: plantea si la inteligencia artificial tiene ética propia o es para humanos, o si sustituye o asiste, y los riesgos de determinismo algorítmico, diversidad de éticas culturales, y si las máquinas con ética serían personas con derecho. Entonces aquí pasamos a otro aspecto: si una máquina pues podría ser, se podrían generar derechos, obviamente acompañado de obligaciones, no solamente de derechos. Y habla del cuidado de la palabra y la democracia. Concluye urgiendo cultivar la veracidad en redes. Lo que les he comentado a lo largo de nuestra conversación es que ya la conectividad no implica comunicación verdadera, y la libertad, que es la política en democracia, es el bien supremo. Entonces, la veracidad en redes sociales ha sido muchas veces cuestionable, porque cualquier persona podemos transmitir información, los medios de comunicación pueden transmitir esta información que no sea veraz. Ajá, entonces, bueno, pues eso nos aleja un poco de lo que fuera el bien actuar, de lo que fuera la ética como comunicadores y nosotros como seres humanos, para poder interrelacionarnos. Y el mayor problema consiste en que para lograrlo no basta contar con las redes, porque conectarse no es comunicarse. Es preciso cuidar con esmero la palabra, que para lograr la comunicación tiene que ser, entre otras cosas, veraz. Y son malos los tiempos para la veracidad, no tanto para para la verdad, que continúa conviviendo con la presunta posverdad, que también es otro término que señala la autora. Lo que peligra sobre todo es la veracidad, y conviene recordar que lo contrario de la verdad es el error, y lo contrario de la veracidad es la mentira.
Entonces, para llegar a este paso entre verdad y error, pues cualquiera podemos cometer errores porque somos perfectibles, somos seres humanos y esa es la otra condición que nos da como humanos. Y podemos, o falta de conocimiento, impericia, hablando de médicos, por ejemplo, error médico, impericia. Hablo mucho de médicos porque creo que los médicos, tanto como los abogados, deben tener una ética sobre la cual sí, muchas veces no lo es. Por eso me refiero a los médicos en específico. Entonces el error puede incurrir, el médico puede incurrir en negligencia médica, en error médico, en impericia o en imprudencia. Pero entonces ahí está en juego muchos factores y obviamente la verdad. Pero lo contrario, lo que hacen los medios de comunicación es sobre la veracidad de la información que están transmitiendo, que eso es la mentira y pues obviamente que al estar transmitiendo esa información que no es veraz, pues obviamente genera a nivel social, recordemos que estamos en un mundo intercomunicados, que somos sociales y que nos relacionamos entre nosotros y puede generar, como pasó recientemente con la muerte del narcotraficante, que generó mucho estrés en la sociedad. Y eso es por los eventos que suceden, por la veracidad de la información, que también es responsable o corresponsable el gobierno con los medios de comunicación de transmitir una información veraz, porque obviamente estamos en un estado de derecho y tenemos que guardar el orden, que es lo más importante para la sana convivencia entre los seres humanos. Y bueno, también para terminar una reflexión antes de pasar a la parte de preguntas o de comentarios que ustedes quieran aportar, eh, yo quiero finalmente concluir con mi participación señalando algo que es muy importante. Es un artículo de el sentido del tacto, que es el sentido del afecto. Y bueno, el tacto no se encuentra limitado a un órgano principal, sino que se localiza en toda nuestra piel, la cual contiene 200.000 receptores táctiles y de presión y casi 3 millones de receptores del dolor. El tacto es el sentido que nos mantiene en relación con el medio en el que vivimos y nos permite percibir las características de las cosas que nos rodean y las personas cercanas con las que tenemos contacto. Yo le comentaba ayer al maestro Jimmy que está probado por la ciencia que los niños prematuros que se encuentran en incubadoras no tienen un desarrollo como los niños que mantienen constante contacto con con otros seres humanos. No me refiero a su madre, no me refiero a su padre, no me refiero a su cuidador, sino el simple contacto con otro ser humano, puede ser su enfermera, puede ser alguien que lo asiste, lo ayuda a tener un mejor desarrollo. Y desde el comienzo de nuestra vida en la relación de piel con piel, nos mantiene informados de la situación especial de nuestro cuerpo y emite señales hasta el sistema nervioso central, que está informando de nuestra situación y sobre cualquier agresión mecánica térmica, sobre cualquier agresión mecánica, ya sea térmica o química. Y aquí el contacto de la relación piel con piel está también probado científicamente que cuando una madre recuesta sobre su cuerpo a un bebé, tiene el bebé, el corazón del bebé se acompasa con el corazón de la madre y esto es algo increíblemente maravilloso que no creo que sea suplido por una máquina. Y finalmente existen tres tipos de diferentes de receptores sensoriales, que es los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nocioceptores. Con esto yo termino mi participación para abrir el micrófono para quien quiera compartir, hacer alguna pregunta y les agradezco a todos su amable atención. Muchísimas gracias, querida maestra Giselle, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros esta lectura y todas estas impresiones y acompañarlas además de enriquecer nuestra comprensión del texto, haciendo referencia a todos los autores que están citados por la de la cortina, muchos de ellos obviamente de la literatura o del ámbito científico, ¿no? Entonces, si les parece, abrimos, antes de darle uso a la palabra a la doctora María del Socorro, para preguntas, para comentarios, si alguien quisiera formular alguno, por favor, adelante, ¿no? En tanto que sean, si les parece, yo quisiera hacer un brevísimo comentario, ¿no?
hay algo que me llama poderosamente la atención, que es una pregunta que aparece al final, en la parte 4 cuando dice el secreto de la máquina, cuestiones cruciales, ¿no? Y véase lo que plantea. El doctor Isidro ya levantó la mano. Ahorita les doy uso a la palabra que yo, doctora, dame un segundito, ¿no? Me voy a quedar con la primera de las preguntas. ¿Se trata realmente de una ética de la inteligencia artificial en el sentido genitivo subjetivo, por el que entendemos que son las máquinas las que tienen una ética desde la que actúan, unas normas o unos valores desde los que deberían actuar, como podrían ser las leyes de Asimov o cualquier otro modelo ético? O más bien se trata de la ética con la que los seres humanos deben actuar para servirse de la IA, ¿no? Es una pregunta muy, muy crucial que la doctora de la Cortina de forma muy pertinente plantea, que la maestra Giselle nos ha hecho favor también de comentar, y que si confiamos, por ejemplo, esta, vaya, creencia de que las máquinas pueden razonar per se, que pueden llegar a tener sentimientos, que pueden no únicamente realizar acciones para las cuales están programadas, sino que efectivamente pueden tener capacidades humanas o las estamos humanizando en el entendido de que les estamos confiriendo la posibilidad de que puedan elegir, decidir y actuar con libertad y que puedan tener conciencia de sus acciones y por lo tanto puedan conducirse prudentemente. Es decir, si todo ello está implicado, tiene sentido, me parece, que podamos hablar de una ética de robots o una ética para robots, como viene en el parágrafo anterior esta cuestión. Pero si entendemos que todo lo que acabo de decir estrictamente corresponde a los seres humanos, luego entonces, pues al final, las máquinas, por muy sofisticadas que éstas sean, pues al final de cuentas no hacen sino realizar aquello para lo cual los programadores, sus diseñadores, sus inventores, pues las han creado, pero per se, por sí mismas, incapaces de poder deliberar, de poder tener conciencia, de poder tener emociones, de poder tener sentimiento de culpabilidad siquiera, ¿no? De poder diferenciar entre lo culpable, lo no culpable, en fin, ¿no? Todo esto que nos constituye como humanos y que me parece que el argumento de la filósofa de la Cortina, cuando se refiere a la metafísica de las costumbres, citando por supuesto al filósofo Immanuel Kant, pues va a recuperar, ¿no? Es decir, toda esta parte, y no seremos entonces, en este entendido, nosotros quienes más bien debamos tener una suerte de un decálogo mínimo para el uso de la inteligencia artificial. Pensémoslo, por ejemplo, en nuestro contexto inmediato, ¿no? La academia. Cuando nos percatamos, por ejemplo, que, pondré un ejemplo X, ¿no? Se encarga una tarea, revisamos la tarea y descubrimos que pues no se ha dado, no se ha tomado la molestia ella de realizarla, sino que simplemente pues por ahí le ha pedido a algún servidor, hazme el trabajo, y cuando uno lo lee dice, oye, como que qué pasó, ¿no? Hay que servirse de la inteligencia artificial como cualesquiera otra herramienta para poder ayudarnos a comprender un tema, para poder llegarnos de mayor información, pero al final la práctica ética consiste justamente en el uso de la herramienta, no en el hecho de dejar que la herramienta nos sustituya o pretender que sustituya lo que debe ser la asunción de la responsabilidad por parte nuestra, ¿no? Entonces, yo aquí en esta primera pregunta me decanto obviamente que se trata de una ética con la que los seres humanos debemos servirnos de la inteligencia artificial, ¿no? Perdón, ya me extendí mucho más de lo que tenía previsto. Querido doctor Isidro, adelante, por favor. No se escucha, no se escucha. No, sí está bien, gracias. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Pero en términos de procedimiento, ¿no sería que la doctora pudiera responder el cuestionamiento, Jimmy? Y Tiene luego, razón, doctor. Perdón. en cuanto a... No le entendí, ¿puedo preguntar otra vez, por favor? Este, Si en- puede responder el comentario que hice. Ah, sí, sí. Sí, sí, yo quisiera pensarlo. No creo en cuestiones de ética y de moral. No creo que sea nunca suplible el humano por una máquina. Yo considero que la máquina está condicionada por el ser humano, que si pueda generar derechos o no,
que si pueda establecerse alguna forma de normar a las máquinas, no lo creo posible, en mi opinión personal. Solamente las máquinas pensadas en función de utilidad para el ser humano y no al revés, que nosotros nos sirvamos de las máquinas como para poder generar otra clase de conocimientos, sentimientos o pensamientos o forma de interactuar, no lo creo así. Entonces, yo creo que lo que señala el maestro Jimmy en cuanto a la ética, la moral, la forma de ver la realidad de las circunstancias, es que justo que se debería poner un límite en la forma de condicionar o de manejar la máquina para que no exceda los límites del pensamiento humano, sino que sea parte del apoyo que el humano necesita para poder progresar en avances a ciencia y tecnología y no que sea un retroceso para las personas que estemos condicionados a una máquina. Ese es mi pensamiento. Muchísimas gracias, querida maestra Giselle, muy amable. Ahora sí, querido doctor Isidro, tienes razón. Sí, Gracias, adelante, por favor. sí, muchas gracias. La verdad, sí es bastante elogiable y elocuente el trabajo de exposición que hizo la doctora Uribe y es en ese primer comentario que debo reconocer que la exposición estuvo precedida por una serie de datos biográficos de los autores que incorporó el trabajo reflexivo de Adela Cortina y también reconocer el hecho de haber elegido uno de los últimos trabajos, no sé si sea el último, de Adela Cortina, que cuando estuvimos reflexionando, debatiendo, analizando la manera de, de ver las cuestiones éticas y políticas en la democracia de transición de Adela a través de una lectura del 1986 y prácticamente una adecuación a prácticamente al final de siglo, cuando ya había caído el muro de Berlín, pues sitúa un pensamiento de verdad de transición muy importante para mi gusto. Colocar ahora a Adela Cortina en este año, prácticamente hace 2 o 3 años, que aporta este trabajo reflexivo, pues me parece un acierto en términos de vislumbrar 3 décadas de salto reflexivo y establecer una serie de parámetros que en principio no abandona a Kant o los kantianos, tampoco abandona la escuela de Frankfurt y por lo tanto permanece en ese estatus filosófico de reflexionar sobre la ética basada eh, en el Círculo de Viena por ese lado. Pero aquí lo importante que quiero anticipar un poco, doctora Uribe, es su concepto del hombre, si es o no una máquina perfecta. No, yo disiento de ese concepto. No puede ser una máquina y tampoco puede ser perfecta, por razones de concepción filosófica, en términos de que si bien usamos la lógica, racionalizamos o razonamos en términos de naturaleza reflexiva y progresiva y todo lo que usted quiera, pero eh, concebir al humano como máquina es una diferencia con relación a la idea que Perdón, nos está transmitiendo. me refería al cuerpo humano. Es en tanto una máquina perfecta porque señalaba que no ha podido ser imitada ni una placenta ni trasplantado el cuello de la cabeza del cuello. Es decir, la forma en la que está estructurada el cuerpo humano para que nosotros podamos ser funcionales en cuanto a nuestra respiración, de la manera orgánica, a eso yo me refería. Yo me refiero a máquina perfecta porque no la han podido imitar, o bueno, hasta ahorita no han encontrado avances a la ciencia y a la tecnología que hayan podido imitar la función orgánica
de un cuerpo humano. A eso es a lo que me refería yo. Por eso ponía los ejemplos de la cabeza, de la placenta, de los electrodos o de los chips que introducen en el cerebro para poder imitar. El ejemplo de Stephen Hawking, que no pudieron apoyarle físicamente ninguna máquina. Entonces, no pudieron ayudarle y se queda limitada. Por eso el cuerpo humano, yo me refería al cuerpo humano, es insondable. No hay ningún científico que ahorita diga que puede transmitir el pensamiento, la función orgánica de un cuerpo humano. A eso es a lo que me refería, maestro. Gracias, pero aún así conservo y mantengo un poco en el tiempo como para aceptar que más adelante pudiera hacerse, ojo, con el cuerpo humano, características mecánicas, como para que se pudiera convertir al cuerpo en una máquina y que pudiera establecer esa capacidad de reemplazo. No estaría yo conforme, pero por el momento ahí queda la precisión explicativa de por qué usó el concepto de máquina perfecta, simplemente. Y en cuanto, repito, me pareció excelente colocar como parte preliminar los datos de los autores que está colocando Adela Cortina y establecer una perspectiva analítica de carácter postmoderna. ¿Qué tan usted, qué tan de acuerdo estaría con el trabajo aunque falta todavía el capítulo de transhumanidad, qué tan de acuerdo estaría con este concepto que ni siquiera es postmoderno, es de cuño actual? Y con eso, mis felicitaciones, con todo respeto, doctora. Muy bien, lo felicito, gracias. Ay, se lo agradezco, maestro Isidro, gracias por sus aportaciones. Yo también admiro su capacidad y su inteligencia. Le agradezco, yo es la visión que pues quiero transmitir y compartir también un poco de mi propia percepción personal de vida. Y bueno, pues yo siempre cuando leo a un autor, veo en la época en la que está, como señalaba en principio, como usted bien menciona, esta obra de la doctora Adela Cortina es reciente. Yo creo que está un poco, no quiero decir unas palabras inadecuadas para la doctora porque su campo de conocimiento es diferente al mío. El mío es derecho y ciencia, no filosofía. Y yo creo que hace falta un poco más de profundidad en los términos. Y yo creo que, como lo mencioné dentro de la exposición, en mi opinión personal, yo considero que debería abordar temas más profundos como la psicología para mayor comprensión o sea, de psicología para el propio ser humano, no sé si me explique, sino que el propio ser humano, la mayor comprensión del propio ser humano para que pudiéramos hablar de las máquinas. Creo que todavía hace falta mayor conocimiento sobre temas como la conciencia y la ciencia. Y la ciencia, ¿no? Para nosotros poder platicar o para que ella pueda platicar abiertamente sobre las máquinas. Ahora sí, por otro lado, yo sé perfectamente que el progreso de la humanidad se basa en la ciencia y en la tecnología, entonces yo sí lo comprendo. Comprendo que, por ejemplo, México es un país que ellos dicen derecho humano al Internet, ajá. Es un derecho humano, pero ¿cuántas personas tienen un equipo de cómputo? ¿Cuántas personas tienen la capacidad o la red? Le decía ayer al doctor maestro Jimmy, no en todo el país hay red, no hay internet. ¿Y cuántas personas tienen la capacidad para comprar una computadora o un equipo o un dispositivo para poder conectarse? Eso es algo que en nuestro país nosotros tenemos un índice importante de pobreza que pues no nos deja avanzar en la ciencia y la tecnología, pero por otro lado, como somos globalizados, mundializados, pues internacionalizados, necesitamos seguir avanzando
acomode el paso. Por eso creo que la autora hace una importante aportación sobre qué podría pasar con las máquinas o hacia dónde va el camino de las máquinas y sobre todo de la inteligencia artificial. Esa es mi consideración, maestra. Gracias. Muchísimas gracias por las amables participaciones. Si les parece, terminamos esta parte con el maestro Luis Enrique y obviamente con la respuesta de la doctora Giselle y le damos el uso de la palabra a la doctora María del Socorro. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo solamente quería resaltar una cuestión interesante del texto a propósito de la naturaleza humana a la que refiere la propia autora, que creo que es, digamos, el punto más importante a propósito de este capítulo, que es lo que nos hace humanos, ¿no? O digamos, la temática general. Por ello, me llama mucho la atención lo que señala en la página 16 del texto, que me voy a permitir leer. Dice, por el momento, recordaremos cómo Kant, en uno de sus libros tardíos, La metafísica de las costumbres, afirmaba que en los seres racionales hay unas prenociones estéticas de la receptividad del ánimo para los conceptos del deber en general, que son de la mayor importancia porque se refieren a disposiciones morales que, si no se tienen, tampoco hay un deber de adquirirlas. Forman parte de la naturaleza humana y aunque son estéticas, se las puede calificar a la vez de morales, porque preparan a la persona para escuchar la voz del deber, para comprenderla y para poder obedecerla y desoírla. Estas predisposiciones son, según él, el sentimiento moral, la conciencia moral, el amor al prójimo y el respeto por sí mismo, es decir, la autoestima. Constituyen una especie de antenas de la naturaleza que permiten percibir el deber. Y hasta ahí la cita. Pero creo que este pequeño párrafo es fundamental para entender lo subsiguiente y para, digamos, destacar el papel que la naturaleza humana, constituida fundamentalmente por un cuerpo, que es lo que lo distingue, y donde se establece el límite con las máquinas que carecen de este cuerpo, por lo menos hasta ahora, o de un cuerpo sensible, por llamarlo así, fundamental para discernir los problemas que vienen después, porque creo que este punto es el quid, y solamente era esa acotación. Gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Giselle. Si quieres hacer algún comentario para cerrar esta primera parte de la sesión. Gracias. Sí, compartiendo lo que dice el maestro Luis Enrique, efectivamente hay una parte, un aspecto que señala muy importante que es el autoestima, ¿verdad? El autoestima también es muy investigado a través de la ciencia, a través de la psicología, a través de la psiquiatría. ¿Y qué es el autoestima, no? O cómo se desarrolla nuestra autoestima por factores externos, por aprendizaje de nuestros cuidadores o padres o familiares, o también se genera a través de los años, por nuestro propio autoconocimiento. Es decir, cuando somos niños, pues tenemos una percepción de nuestra autoestima o estima, porque nos lo enseñan nuestros padres, por ejemplo, el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? El cuidado de nosotros mismos. Es decir, cuando nos dicen no te caigas, no toques algo caliente, el fuego porque te puedes lastimar. Pero cuando uno tiene 18 o más años o una conciencia más plena, que esto se desarrolla a través de los años en la niñez y en la adolescencia y ya en la adultez, pues uno tiene nuevas formas de autoconocimiento, autocomprensión, y eso es que hace o reforzar nuestra autoestima o generar otra forma de percepción de la realidad. Bueno, lamentablemente yo veo los medios de comunicación otra vez que han generado a través de los años estereotipos, y que si uno no cumple con esos estándares físicos, por ejemplo, solo por mencionar un ejemplo para que no se entienda que es de mi explicación en ese sentido, sino solo por mencionar un ejemplo, a veces no se sienten con una autoestima suficiente cuando, como señalaba hace rato, las cuestiones genéticas así nos dieron.
Yo no podría ser, se los he dicho a mis alumnos que imparto la clase de bioética y derecho, no podría ser una mujer de 1,80 rubia y de ojos azules porque mis condiciones físicas son diferentes porque así nací y porque nací a través de mis padres de esa forma. Entonces, es imposible por mi ascendencia haber nacido en otras condiciones físicas, pero bueno, eso forma parte de la autoestima, el cómo me veo yo en el exterior y cómo me veo yo en el interior. Y eso es lo que se transmite hacia el exterior. En la medida que nosotros seamos conscientes sobre nosotros mismos, es que podemos generar una mejor autoestima. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Giselle Uribe Marchand, muy amable, de verdad, muchas felicidades. Gracias por compartir con nosotros la lectura de este primer capítulo de la obra de este trabajo sobre inteligencia artificial de la doctora de la Cortina. Y ahora le damos justo la palabra a una muy querida y distinguida académica, maestra, la verdad, a quien tengo un gran aprecio y le agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad. Siempre nos acompaña ya desde hace algunos años la querida doctora María del Socorro Marquina y ahora tenemos el gusto de verdad y el honor de que participe también como ponente. Mil gracias, querida doctora. Adelante, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor Jimmy Montero. Para mí de verdad que es un honor. Y bueno, pues al igual que la doctora Giselle, pues yo también soy del área de Derecho Internacional. Y bueno, pues me congratula mucho estar aquí con ustedes. Vamos a hablar del segundo capítulo de este libro de Adela Noriega, que es correspondiente. Si me ayudan con la presentación, maestro Jimmy, por favor. Bueno, va a ser una guía, no es presentación como la de la doctora Giselle, pero bueno, de este libro de ética o ideología de la inteligencia artificial. Y este segundo capítulo, la siguiente, por favor, se refiere a tres tipos de inteligencia artificial, lo cual plantea obviamente tres tipos de ética. Adela Cortina plantea en este capítulo cuatro puntos. El primero va a ser sobre los políticos y los empresarios virtuales que se ha desarrollado. Otro punto va a ser qué es la inteligencia artificial. El tercer punto va a hablar sobre la inteligencia artificial, se dice de muchas maneras. Y el cuarto punto que aborda en este capítulo 2 es hasta dónde hemos llegado. Entonces, con respecto al primer punto que ella aborda, inicia la siguiente, por favor. Em, Ella inicia haciendo referencia a un relato que sucedió en Japón, en Tokio, en el 2018, donde en un municipio presentaron como candidato a un robot genoide denominado Michiito, quien quedó en tercer lugar en una segunda ronda con bastantes votos, porque este robot prometió en su campaña acabar con la corrupción, ofreció grandes oportunidades de manera muy justas y equilibradas para toda la ciudadanía, y entonces, bueno, pues la aceptación de este robot genoide pues fue muy aceptada por la población de ese municipio. em, con todas las preferencias del pueblo. Obviamente, atrás de este genoide estaban dos grandes personajes. Uno, Matsumoto, que era vicepresidente del SoftBank, y Murakami, que era ex empleado de Google, de ahí de Japón. Y según las declaraciones de estos dos personajes, pues dijeron que la idea de presentar a este robot, pues era conseguir obviamente un gobierno más justo
aplicando la inteligencia artificial. Obviamente que, pues, ¿cuál era la filosofía de que ellos argumentaron? Pues es que la inteligencia artificial, pues, recopilaba datos sobre las necesidades más relevantes de la ciudadanía y de esa manera, a través de este procesamiento de la inteligencia artificial, pues que se podrían ofrecer y aplicar políticas basadas en el bien común. Y pues que obviamente, pues, ¿quién no quería tener en estos tiempos de político, de una política, eh, pues con tanta polarización, pues quién no quería tener gobernantes dispuestos a trabajar por el bien común? Entonces, pues que era una excelente oportunidad, ¿no? Porque las máquinas, pues, como bien lo dijo la maestra Giselle, pues las máquinas no mienten, entonces, pues era una muy buena propuesta. Pero bueno, este caso de Matsumoto y el otro personaje no ha sido un caso aislado. También hay otros casos de políticos virtuales, como se menciona en el título de este punto. Por ejemplo, también está el de Semantic Analyst Machine, donde en la cuenta oficial de Twitter, en las elecciones neozelandesas del 2020, dieron el resultado de las elecciones basadas en hechos y opiniones que no ofrecieron con toda la veracidad ni tergiversaron los resultados, es decir, una información veraz, verídica. Otro ejemplo es el de la robot Sofía, como ustedes saben, creada desde el 2015. Este es un robot genoide que obviamente es carente de emociones, y quien obtuvo la ciudadanía saudí como ustedes saben, en un estado en un país donde obviamente bajo grandes protestas, pues, y dada la situación de la mujer, obtuvo la ciudadanía. Y también se han insertado, se han incorporado algoritmos en el sector, en el ámbito económico, donde a través de estos procesos de algoritmos se toman decisiones con grandes éxitos. Y también hay otras experiencias donde se han introducido algoritmos en instituciones, en organizaciones, en empresas, como consejeros, como asesores, como directivos en estas grandes instituciones, organizaciones, em, en la toma de decisiones. Prueba de ello, tenemos, por ejemplo, la de Deep Neblog Venture, donde un algoritmo denominado Vital, quien preside el consejo, la junta directiva, y tiene voto de calidad, em, es muy específico, porque este algoritmo, que ustedes saben que, bueno, pues finalmente son modelos matemáticos, estos sistemas, em, decide en dónde invertir, dónde realiza las inversiones la empresa, y la portavoz de esta organización dice que si acaso no se toma en cuenta o no gana las propuestas que formula Vital, pues como es carente de emociones este algoritmo,
pues no hay ningún problema porque pues no se enfada, no se molesta Vital, ¿no? Siendo el presidente de la junta de directiva. Entonces, pues es muy conveniente porque no hay mayores problemas, ni discusiones, ni nada en el seno de las reuniones. También hay este tipo de algoritmos en Xerox, en Google, en Unilever, en L'Oreal, en Amazon y también en otras grandes empresas, porque ellos, ya sea que están dentro de estas empresas o al frente en las direcciones de recursos humanos para la contratación de personal, lo cual lo hace muy objetiva la contratación del personal. Y también estos algoritmos se incluyen y se han insertado, se multiplican sobre todo en las áreas de los medios de comunicación. Recuerden también que hace no mucho lo tuvimos aquí en México en alguna televisora que ya un robot genoide daba noticias, ¿no? O sea, se le alimentan con datos. Entonces, bueno, sin duda alguna, este nuevo mundo plantea cuestiones éticas, por supuesto, de gran trascendencia porque tenemos que hacer una diferencia entre hacer uso de sistemas inteligentes a la hora de tomar las decisiones y delegar, eh, obviamente, en esos sistemas inteligentes, las decisiones trascendentes para la vida de las personas y de la naturaleza. Son dos situaciones totalmente diferentes. Volviendo al primer relato, al de Matsumoto y Michito, una cosa es que Matsumoto se presente a las elecciones y él gobierne y se auxilie de Michito para la toma de decisiones, y otra cosa muy distinta es poner el gobierno en las manos de Michito, o sea, del robot. Son dos cosas muy, muy diferentes. La siguiente lámina, por favor. Y aquí es donde surgen, con el avance vertiginoso de la inteligencia artificial, unas interrogantes que, que, que debemos plantearnos sobre la ética y la inteligencia, o la ética en la inteligencia artificial. Es decir, se trata de que los seres humanos utilicen los sistemas inteligentes como instrumentos o de que estos sustituyan a los seres humanos. Y obviamente abre otra gran interrogante. ¿Una ética de la inteligencia es la que deben practicar los sistemas inteligentes desde sus propios valores, o es la que los seres humanos deberíamos aportar para servirnos de los sistemas inteligentes? Es decir, estas cuestiones son las que plantea la autora, Adela Cortina. Y todo ello nos lleva a los planteamientos que obviamente señala Isaac Asimov cuando señala que hay que introducir en los cerebros de los robots para ver si esto los convierte en seres capaces de actuar bajo sus propias leyes, y que si esto los convierte obviamente en seres humanos, perdón, en seres autónomos. A- a-
en seres autónomos si les incorporan estas leyes que plantea, como lo está referido en el primer capítulo. Y, y al incorporarle estas leyes, es, por ejemplo, cuando, y todos lo sabemos, ya existen coches, autos que les denominan los autos autónomos. ¿Y qué pasa si se presenta una disyuntiva, plantea Adela Cortina, con estos autos autónomos, que se planteara si el auto tuviera que tomar una alternativa de decidir preservar la vida en una disyuntiva, la disyuntiva de salvar la vida de los peatones o la vida de los pasajeros que lleva el auto. ¿Sería una cuestión ética al dotarle de esas leyes o simplemente una pauta que tuviera que seguir? Eh, Esto refleja obviamente que la inteligencia artificial hasta ahora, pues obviamente que está diseñada para hacer cosas buenas. Nunca se ha creado, como se señala en el primer capítulo, que se ha creado un robot para hacer el mal. Hasta ahora no se ha señalado. Y entonces, ¿en qué consiste la ética de la inteligencia artificial? Que es una cuestión crucial que se plantea. Y esto obviamente, esta capacidad de las tecnologías, de la tecnociencia, que nació con la revolución 4.0, que ahora ya va en el 6.0 y un poco más, pues obviamente que plantea una serie de cuestiones que pues es necesario ir encontrando respuestas. Y existen varios puntos que ya se han ido dando algunas referencias éticas en razón del avance de este proceso de homonización, y existen orientaciones éticas para ello, y tenemos algunos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas desde 48, el Pacto Mundial de 99, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, hasta llegar ahora a los objetivos, a los ODS del 2030, que ya estamos por llegar y la verdad, ninguno se ha cumplido en su totalidad. Pero en fin, tenemos algunos instrumentos internacionales. Pero bueno, ahora es preciso, es necesario encontrar éticas interculturales o guías que nos permitan actuar, porque se abre la gran pregunta. Esos sistemas tecnológicos, robóticos, genoides, son seres autónomos responsables de sus actos, o sea, como personas, o qué leyes éticas es preciso o conveniente incorporarles. Y para ello, obviamente, lo primero que se tiene que tener muy claro es qué se entiende por inteligencia artificial. Y para ello, obviamente, pues tenemos también, se tiene que definir también la ética que se tiene que analizar o considerar. Y en el segundo punto, siguiente lámina, por favor, Adela Noriega, perdón, Adela Cortina, em,
plantea qué es la inteligencia artificial. Y en primer lugar, ella habla que no se debe de hablar de una sola inteligencia. Y bien lo decía la doctora Giselle, bueno, hablar de inteligencia, son varias las inteligencias. La inteligencia es la inteligencia humana, la inteligencia de los animales, la inteligencia de hasta de las plantas y de la propia naturaleza, de la tierra en su conjunto. Pero si nosotros hablamos que la inteligencia en sentido amplio, bueno, pues es esa capacidad de perseguir una meta, planificar, preservar, prever consecuencias, acciones, emplear herramientas. De manera así muy sintética, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas con instrumentos en cada una de la especie que hemos señalado, ya sea la naturaleza, ya sean los animales, las plantas y el ser humano. Eh, en cuanto a la inteligencia artificial, bueno, pues la inteligencia artificial surge en 1955 en un congreso en Los Ángeles, en Estados Unidos, y es las máquinas que aprenden. El concepto de inteligencia artificial lo introduce John McCarthy en 1956 y bueno, pues se refiere a aquellas máquinas que son máquinas inteligentes, que son capaces de interactuar con los humanos y donde el humano no tiene esa interacción, sabe el humano si está hablando con una máquina o con otro humano. O sea, es muy leve esa línea, hasta ese punto no sabe ya con quién habla. Y esa prueba, también, como nos los comentó la doctora, bueno, pues recibe el nombre de test Turing, ¿no? Y con ello, con esa prueba, fue que se estableció o se constituyó más bien el tipo de una nueva inteligencia, ¿no? La inteligencia de las máquinas. Y a mayor precisión, bueno, se caracterizó como una high level de esta inteligencia por la Comisión Europea. Y estos sistemas de inteligencia artificial definitivamente son diseñados por los humanos, por el ser humano, como sistemas ya sea de software, sobre todo, pero también en hardware. Y obviamente, pues son con sistemas muy complejos, modelos matemáticos muy complejos, que obviamente son recopilación, adquisición de datos, interpretación de datos, ya sea estructurados o no, que finalmente procesan información y que con ellos deciden las mejores acciones que la máquina realiza para finalmente llegar a una, a una, a una meta. Es lo que eh, la autora nos dice en cuanto a la inteligencia artificial. La siguiente, por favor. En en el punto 3, Perdón, que no, es el no se más están viendo las diapositivas. No se están viendo las diapositivas. La anterior tampoco se vio. Yo al menos no la veo en pantalla. creo que sí se ven. Sí, Bueno, yo sí, sí la estoy viendo, no sé los demás. sí, también la estamos viendo. Sí, Probablemente sí sea se alguna están viendo. configuración Yo creo del que ha de equipo. ser alguna cuestión de de su Teléfono. dispositivo. Gracias, Bueno, perdón. el punto tres, eh, Adela Cortina nos habla que es el punto más desarrollado
es sobre la inteligencia artificial, que se dice de muchas maneras. Y ella aquí nos hace una exposición de 3 modalidades de la inteligencia artificial y que por supuesto plantea 3 problemas éticos. El primero de ellos habla de la inteligencia superior o superinteligencia. Esta primera está, la cual yo me da escozor, les voy a ser sinceros, y se trata en el siguiente capítulo, no se pierdan la próxima sesión porque va a estar muy interesante, que es la inteligencia superior o superinteligencia, que es la inteligencia que se hace una propuesta em, porque habla de esta inteligencia que si de llegar a existir, ahorita la vamos a exponer un poquito, superaría a la inteligencia humana. Es decir, a la, del- a la nuestra, que la denominan la propuesta transhumanista o posthumanista, con una idea de singularidad, esta singularidad tecnológica. Da hasta temor, ¿no? Bueno, a mí, da miedo. A mí, no sé, hay muchos que a lo mejor sí comparten esta idea. El primer autor que habla de ella es John Bond, fue de los primeros en vislumbrar este potencial, al afirmar o al señalar que dado el progreso de la tecnología, podría darse esta posibilidad de esta especie de que las máquinas pudieran superar al hombre. Em, la mente humana, ¿no? Con la inteligencia artificial. Luego, en 1983, viene otro precursor de esta misma propuesta, Bernard Vigne, que menciona también esta posibilidad de la singularidad tecnológica, y y el precursor más, digamos, más fuerte, más reconocido es Raymond Kurzweil, Kurzweil, eh, quien en el 2005 señala que estamos muy cerca de esta propuesta, de esta singularidad, de que los humanos trascendamos la biología. Es decir, que los humanos vamos a dejar este soporte biológico para pasar la inteligencia a las máquinas. Eh, para esto, obviamente, pues el ser humano va a transportar el tejido cerebral, el tejido nervioso, a un sustrato de silicio a las máquinas. Y aquí, como bien decía la doctora Giselle, pues se requiere de ingenieros, de médicos, de genética, de una serie de cosas impresionantes, ¿no? De una transdisciplinas, interdisciplinas, que no solamente es la filosofía, sino multidisciplina y obviamente hasta de una regulación jurídica, por supuesto. Eh, mm, Desde ese punto de
vista, pues los seres humanos solamente seríamos una cadena en esta evolución en que obviamente culminaría en esos seres singulares. Em, y por supuesto que el cuerpo biológico sería sustituido por una máquina, donde, que es aquí donde eh, causa escozor, por lo menos a mí, pues aparecería una nueva especie. Es decir, va a ir desapareciendo el Homo sapiens y va a aparecer una nueva especie. Por supuesto que existen grandes, hay dos corrientes opuestas, discrepancias, porque en el ámbito de la inteligencia artificial, estos pronósticos de transhumanismo y del poshumanismo, hay autores que dan por sentados que esto de la superinteligencia artificial va a darse en este mismo siglo XXI, y más aún este autor Kurzweil dice que esto se va a dar para el año 2045, o sea, en 19 años. Yo espero no verlo, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Porque ya 20 años no es nada, ¿no? Como dice el tango. Que se va a dar la singularidad tecnológica. Pero hay otros que señalan que esto no tiene bases científicas para darse. Hay muchos otros que dicen que todavía no hay las bases científicas para esta suposición. Sin embargo, el simple hecho de que se esté planteando abre, por supuesto, el gran debate, el gran cuestionamiento ético que debe ser abordado. Y para ello, obviamente, los transhumanistas consideran que es un deber moral que debe intentar, porque esto trasciende a la especie humana, entonces es un deber moral abordarlo. Pero también porque obviamente se considera que se van a crear esos seres perfectos. Esa es la posición de los transhumanistas, porque se señala que si el ser humano es intrínsecamente imperfecto, también es un deber moral buscar mejorar por todos los medios técnicos, buscar el mejorar al ser humano, que somos imperfectos, porque nos enfermamos, porque vamos a morir, porque entonces debemos mejorar al ser humano. Y todo esto, obviamente, pues que plantea cuestiones éticas. Entre ellas, plantea diversos escenarios. Una, pues que obviamente si va a haber una inteligencia superior a la humana, pues constituye va a haber dos especies. Una superior, que va a ser estos seres perfectos, y obviamente la humana que se va a quedar en una especie inferior. Y entonces los humanos vamos a estar a la merced de esa raza superior, en donde obviamente
esta raza humana que éramos libres, salvajes, capaces de optar por ser sumisos o no en una vida natural, que obviamente pues llevamos aparejadas pues enfermedades, hasta la muerte, pero libres hasta de la elección, pues, pues también. eh, Esa raza superior ya no va a tener esa libertad ni esa elección. También va a tener esas limitaciones, ese ser superior. También va a tener esas limitaciones que nosotros como humanos sí las tenemos. Eh, ¿Qué va a pasar? Em, mm, en ese mundo disque perfecto, ¿no? Son cuestionamientos que se tienen que hacer. Y en un segundo escenario, ¿dónde queda en realidad esa elección de nosotros, humanos? Porque van a quedar dos ámbitos, amos y esclavos, pero los esclavos vamos a ser nosotros. Y la tercer cuestionamiento, ¿será en realidad el ser humano tan tonto? Bueno, ella usa una palabra más fuerte, ¿no? Tan estúpidos de crear esos super seres, porque es el miedo que dice el miedo, el miedo de Frankenstein, ¿no? De crear esos monstruos que nos vamos pues casi a destruir y a crear esos supermonstruos, esos superamos que luego nos van a dominar y nos van a tener pues sometidos, subyugados para a la propia raza humana y que nos van a destruir. Este, em, pues yo creo que hay muchos muchas cuestiones por resolver, ¿no? Hay un autor también, Storm, que es el que dice esto de la francofobia, de miedo de generar estos monstruos, ¿no? Estas máquinas más poderosas que que nosotros sin conciencia, ¿no? Parte de lo que se comentaba hace rato en los comentarios. Em, Ahora, ¿es posible dotar de conciencia a estas máquinas? Em, Aquí es algo que tenemos que analizar, porque pues una cosa es que estas máquinas puedan ser autónomas, pero una cosa hay que distinguir entre la autonomía funcional y la autonomía ontológica, que son cosas totalmente distintas. La ontología viene del ethos, y el ethos solamente lo tenemos los humanos, ¿no? Que es la ética intrínseca al ser humano. Entonces, pues integrar, como dice Nick Boston, dice hay que integrar valores a la inteligencia para que lo vayan aprendiendo em, em, las máquinas, pero pues esto también nadie garantiza que la inteligencia artificial, em, al integrarle valores y que vayan aprendiendo las máquinas, pues la vayan a aplicar o no esos valores, como hace la referencia del ejemplo que se pone
cuando se educan a los, dice, hay que hacerle como los padres con los hijos. Pues sí, pueden ser unos excelentes padres, dice, hay que educar con el ejemplo, y luego al rato el hijo, pues salen unos criminales, ¿no? Eso no garantiza, em, igual con las máquinas, les metes valores de respeto, de honestidad, de solidaridad, de justicia, de compasión, todo lo que quieran a estos sistemas superinteligentes. Y luego, ¿quién te garantiza que vayan a actuar o no de acuerdo con esos valores que le incorporas a la máquina? No hay no hay, vuelven a lo mismo, no hay base científica todavía para garantizar que se incorporen estos valores. Los, no sé, no hay todavía estos elementos científicos, ¿no? Bueno, todavía esto está por verse, aunque les digo, el último Raywell, él dice que ya para el 45 van a existir estas máquinas de transhumanas. La segunda, que es la inteligencia general, este segundo tipo de inteligencia es aquella que puede resolver problemas generales, es decir, es una inteligencia típicamente humana que pues trabaja, pues sí, con mentes brillantes, con disciplina científica, es una inteligencia muy similar a la humana. Este tipo de inteligencia artificial, obviamente, son máquinas que no tienen una intencionalidad, pero que obviamente no reconocen, vamos a llamarle así, no conocen el significado de símbolos que puedan manejar porque no tienen un cuerpo. Aquí habla sobre todo de que a estas máquinas pueden tener esta y pueden coadyuvar muy bien y pueden agilizar procesos, construir, ayudar mucho, pero carecen del sentido común y que los grandes analistas, procesadores, diseñadores de estas máquinas, por más que han trabajado, dice, no han podido captar el sentido común de un ser humano para poderlo insertar en las máquinas. No han podido hacer, ¿no? No lo han podido realizar. Em, lo, lo que han hecho en cuanto a esta, em, eh, em, digamos, dice construir sistemas inteligentes generales como similar a la humana, dice cómo aceptar la autonomía que a veces realizan estos robots. Y tenemos, por ejemplo, ustedes han oído del robot Ameca. Ameca, eh, en una entrevista, él dijo que tenía conciencia. Em, bueno, a veces pueden decir que tienen conciencia, entonces aquí dices, bueno, entonces eres responsable de los actos que realizas. Para ello, el Consejo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, desde un informe del 2016, señaló
que se le consideraban como personas electrónicas, pero más bien respondiendo a los daños y a la reparación de los daños que pudieran ocasionar estos sistemas electrónicos, mas no a daños morales, éticos, que son cosas diferentes, más a la cuestión jurídica que moral, para el reclamo de los daños causados. Y entonces es improbable todavía que se le pueda considerar como como persona humana a este tipo de inteligencia, ¿no? Porque obviamente para, para, pueden simular que tienen la intencionalidad, pero son simulaciones porque para esta intencionalidad debe tener emociones, estas máquinas, las cuales carecen de emociones, de valores y sobre todo de sentido común, porque el sentido común, solamente para tener sentido común se necesita un cuerpo. Las máquinas no tienen un cuerpo. El ejemplo que ponía también la doctora Giselle de este vientre artificial que bueno, las últimas noticias son de agosto del año pasado, que iba muy bien la evolución de la gestación de un bebé en el vientre artificial, esto en Singapur, y que supuestamente iba a nacer en ahora en el primer trimestre del año. Hasta ahora no hay mayor noticia. Hubo una gestación de esta naturaleza en Estados Unidos de un cordero, creo, en Estados Unidos, pero murió el producto. Em, pues sí, es una máquina asistida para la procreación, pero todo es asistido, o sea, se creó el vientre artificial, ¿no? En una, como si fuera en una incubadora, o sea, un vientre artificial. Bueno, em, esta gran hasta ahí está la inteligencia general. Y por último, la inteligencia especial es esta última, pues es la que lleva a cabo trabajos muy específicos, muy especiales, porque realiza tareas concretas y estas sí superan la inteligencia del ser humano y porque aprende de sus errores. Los ejemplos muy relevante que se tuvo, pues fue el de la computadora, la supercomputadora IBM, que jugó ajedrez con Gary Kasparov, el ruso, que primero pues le ganó el ruso y al segundo partido, al tercer partido, obviamente la computadora le ganó porque aprendió de sus errores. Entonces son inteligencias para trabajos muy específicos en materias muy concretas y que obviamente dan muy buenos resultados. Estos se tienen en áreas específicas, son algoritmos muy bien desarrollados en tareas concretas, se tienen en el sector salud, en la medicina, para tratamientos, para diagnósticos, también en el ámbito ambiental, climatológico, en la productividad, en el empresarial, en comunicaciones, en el financiero, en el bursátil, para la asignación de créditos, ahora en el reconocimiento de voces, de huellas dactilares, en fin, para este tipo de
de tareas, ¿no? Muy específica, ¿no? Reconocimiento de voces, lecturas, en fin, cuestiones muy específicas. Entonces, todo esto yo creo que es muy benéfico, hay que promoverse, hay que darse a la tarea de esta minería de datos en la investigación científica, que puede ser muy provechosa. Ya hay, les digo, va el avance hasta la versión 6 que inició en la 4 y yo creo que es benéfico para las personas. Y por último, la última lámina, por favor, que es el punto 4 que nos da la doctora Adela, dice, hasta dónde hemos llegado. Entonces, ella señala que, bueno, no se trata de una ética de los sistemas inteligentes, sino de cómo orientar el uso humano de estos sistemas de forma ética. Y obviamente, pues considerar en esta trilogía que ella nos ha expuesto de las inteligencias artificiales, pues tres tipos de ética que deben, pues, considerarse para ir avanzando, porque el avance de la inteligencia artificial, de la tecnología informática, pues está avanzando de manera galopante. Una, la ética propia para las superinteligencias, si es que em, se va a dar, ¿no? Si es que se va a dar. Hay quienes dicen que no hay bases científicas, pero hay otros que dicen que sí. Entonces hay que ir analizándolo. Otra, pues construir el marco ético de una inteligencia artificial para los sistemas inteligentes especiales. Esto que sí es muy provechoso, es una gran herramienta para el ser humano y es muy benéfico. Y otro, pues abordar el desafío de la creación de las máquinas éticas que colaboran o que sirven y que apoyan como colaboradoras de los seres humanos, esto de darse y presentarse esta posibilidad, ¿no? Pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Pues están escasamente 8 minutos, para lo cual estoy a sus órdenes. A mí me gustó mucho este capítulo porque es algo que se está presentando y pues que es un gran reto y pues también pues que da mucho temor con todo lo que se avecina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora María del Socorro. De verdad espléndido escucharle y sobre todo todos estos detalles finos de este capítulo, al igual que la doctora Giselle, ¿no? Que nos han hecho el honor de acompañarnos en esta sesión. Y pues sí, nos quedan 7 minutitos. No sé si quisiera hacer un comentario. Solo le rogaría que fuera breve para que pudiéramos cerrar en punto de las 3. De en lo que se animan, además de la felicitación para la doctora María del Socorro, para la doctora Giselle, yo creo que hay algo que 1950, cuando publica Isaac Asimov Yo Robot, muchas de las cosas que hoy en día vivimos como parte de nuestra cotidianidad, pues eran todavía como de cuento, ¿no? Es decir, pertenecientes a la literatura. De allí que, por supuesto, la filósofa española haga muchas referencias a la literatura, pero en este capítulo ha puesto en un dilema y creo que la doctora lo ha salvado muy bien, la doctora Gisela también en el primero, ¿no? De decirnos hay quienes consideran, y probablemente no estén equivocados, es viable que haya posthumanos, ¿no? Cuando yo leí esta parte de los posthumanos, la filósofa de la Cortina se refiere al superhombre nietzscheano, ¿no? Pero además yo más bien pensé en Nietzsche, pero en sobre verdad y mentira en sentido oral, este librito, ¿no? Donde pues no nos deja muy bien parados en cuanto a que nos hemos sentido la sal del planeta, pero es probable, y esta es justo la incógnita, ¿no?
más que un eslabón de esta evolución o desarrollo que va hacia esta forma de poshumanidad y esta suerte de abandonar el antropocentrismo para dar cabida a formas distintas de existencia en donde justo podría ser posible que existiese la autonomía ontológica en estos seres que también pudiesen, si esto fuese realizable tecnológicamente, moralmente responsables, ¿no? Entonces, crees todo un verdadero dilema que obviamente pues, la filosofía, a diferencia de las ciencias, porque no se limita a dar cuenta de lo que ya es, sino también a pensar sobre lo que pudiera ocurrir, pues no es para nada exagerado el poder pensar como la filósofa nos lo propone al cerrar este segundo capítulo, en una ética que consideremos propia de las superinteligencias, ¿no? Propia de los transhumanos y de los posthumanos, ¿no? Entonces, creo que es un escenario viable, plausible, que tenemos que pensar. Yo estoy convencido que sí que tenemos que pensar, ¿no? Bueno, a mí no me queda, salvo, por supuesto, la doctora Graciela ha levantado la mano. Querida doctora, adelante, por favor, si es tan gentil. Gracias. Yo no puedo dejar de pues felicitar y agradecer la lectura tan diversa y tan detallada, cuidadosa de ambas ponentes. Y bueno, esta introducción que tú dejas ahorita para cerrar abriendo, em, nada más tal vez destacar el, el tiempo en el que nos encontramos, que yo creo que es el tiempo de los plurales, porque realmente muchas veces polarizamos los temas y pues no podemos lograr llegar a nada así. Entonces, transhumanismos hay varios, eh, inteligencias artificiales hay varias, naturalismos hay varios, realismos hay varios, y creo que la riqueza a la que, como dice la doctora Marquina, no se pierdan la próxima sesión, porque realmente aquí es muy difícil realmente dar por cerrada alguna conversación o alguna reflexión. Más bien estamos en pañales, más bien estamos empezando a ver, y pues la invitación es a, como dice nuestro dicho, a tomar el toro por los cuernos, ¿no? A buscar cómo reglamentar, cómo introducir estos valores, cómo establecer garantías, cómo establecer la trazabilidad de la responsabilidad, que finalmente yo creo que es lo que le preocupa, por ejemplo, a ambas ponentes el día de hoy, ¿no? La responsabilidad y el que pueda haber una corrección o una reparación integral, ¿no? Entonces, creo que es un camino abierto muy nutritivo y que pues ojalá que pudiéramos tener la solidaridad para parar o detener los efectos negativos, pero si no los tenemos ni para resolver los conflictos bélicos y las atrocidades que estamos viviendo, pues difícilmente podremos detenerlo, pero sí podemos alzar la voz para trabajar sobre estos códigos deontológicos. Entonces yo le agradezco al seminario, al maestro Montero, a la maestra Giselle y a la maestra Socorro y a todos, pues que estemos en esta co-construcción. Muchas gracias, felicidades. Muchísimas gracias, querida doctora. Pues no nos queda ahora sí más que tiempo para despedirnos. La verdad es que estuvo bastante interesante y les agradezco enormemente esta generosa participación y una felicitación, por supuesto, a la doctora Mariel Socorro Marquina. Mil gracias, querida doctora. La doctora Giselle Uribe Merchán, muchas gracias, querida doctora. Y a todas y a todos que nos han acompañado en esta sesión e invitarles para que nos veamos aquí el próximo martes en punto de las 13 horas. Gracias y hasta el próximo martes. Que Muchas tengan una tardes, excelente tarde. muchas gracias, buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego. Gracias. Buenas tardes a Hasta luego. todos.